Nosotros han visto también que hay una parte de seguridad social y yo sí que quisiera, o sea, de tesorería, sí que quisiera recalcar que todos estos nuevos servicios de usuario y contraseña y SMS requieren un requisito previo y es haber comunicado una serie de datos a tesorería, como el teléfono, y que estén correctos los datos de DNI, de número de afiliación, teléfono móvil. Todo esto no funciona si no hay teléfono móvil en nuestra base de datos, ¿eh? Y no vale el teléfono móvil de cualquiera, porque lo que hemos detectado que, bueno, pues pongo... Ahí va a ir información confidencial. Quien tenga ese teléfono móvil y conozca el DNI, conozca una serie de datos, va a poder obtener una vida laboral porque le voy a mandar a ese móvil el código que le va a permitir sacar el servicio, ¿eh? Lo mismo que hay una parte muy interesante al final, que es usuario y contraseña. Hemos implantado ya el servicio usuario y contraseña y cualquier ciudadano, sin necesidad de certificado, con usuario y contraseña, puede obtener una serie de servicios. Aquí en la página web solo está el certificado provisional sustitutorio, que este es un documento de links. Entran ustedes, usuario y contraseña, y pueden obtener en las aplicaciones de móvil, sí que se puede sacar ya a través del móvil la vida laboral, los certificados de... no sé cuántos se pueden sacar. Estoy entrando yo con mi móvil en usuario y contraseña. Se puede sacar el certificado negativo de pensionistas, el certificado de importes al cobro, el informe de situación actual del trabajador, el informe de vida laboral, el certificado provisional sustitutorio y el IRPF de pensionista. Todo esto se puede sacar ya por el móvil, directamente en el móvil, habiendo introducido usuario y contraseña. Yo como estoy dado de alta, aquí ya me sale para pedir yo mi certificado porque tengo registrado mi usuario y contraseña, ¿eh? Y ya podría tramitar el certificado. Debe estar previamente registrado. ¿Qué se necesita para registrarse? Tipo de documento, DNI, número de documento, el DNI, el número de afiliación, la fecha de nacimiento y el número de teléfono móvil. Eso lo tenemos que tener nosotros en nuestra base de datos. Si no lo tenemos en nuestra base de datos, sobre todo el móvil, no van a poder registrarse. Si esos datos están en nuestra base de datos, ahora mismo se podrían registrar y les daría una contraseña, con lo cual pueden acceder desde, vamos, con el móvil inmediatamente y desde cualquier ordenador sin necesidad de certificado digital. Vamos a empezar a exponer el CRETA. Y antes que nada yo les quiero hacer un comentario. ¿Todos conocen ya el Notes? ¿Lo están utilizando? ¿No abren? Es decir, que no, ¿qué significa? ¿Que no lo utilizan o que no abren? Hombre, no será porque no tendrá empresas obligadas a Notes, pero en fin. Ahora a ver, hace un año estábamos dando, hace un año, año y medio, dimos también todo este ciclo de conferencias con el Notes. Aquello nos pareció un mundo y hoy en día pues yo creo que nadie tiene problemas. Lo único que les puedo reprochar es que no nos abre el 50%, por lo tanto estadísticamente el 50% de los que están aquí no nos están abriendo las notificaciones. Como ya decíamos entonces, eso no evita nada, porque los 10 días se considera como notificado y como rehusado, ¿no? Entonces yo les insisto en que abran, por favor, abran las notificaciones. Nos evitamos luego sorpresas, porque luego muchas veces es que nos enteramos cuando llega el embargo de la cuenta corriente, que saben que somos bastante rápidos en ese tema ahora. Yo, en la última charla que di de Notes, recuerdo que dije, y aprendan rápidamente Notes que viene el CRETA. Pues estamos ya en esta fase de CRETA y desde luego, como han comentado antes, no va a ser lo último, ¿no? Pero, en fin. Entonces, con el CRETA yo sí que, de entrada, quiero hacer un par de reflexiones. Y es, primera, pierdan el miedo. El CRETA no es sino el redirecto. ¿Conocen el redirecto? Algunos lo estarán utilizando. Pues el CRETA es el redirecto, eso sí, un poco más complejo y aplicado a todos los códigos cuenta-cotización y a todos los regímenes en la fase final del proceso. Inicialmente empezaremos con códigos cuenta-cotización y régimen general, pero en fin, la idea es llegar a todos, por lo tanto no es nada nuevo. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer en CRETA ya lo hacemos, pero lo hacemos después. Me explico. Ustedes mandan los mensajes de red, nosotros, mandan los ficheros FAN, nosotros mandamos una serie de mensajes que de esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra, lo arreglan, no lo arreglan, mandamos la reclamación de deuda, aparecen luego por la administración. Pues hay que hacer eso mismo, pero en plazo reglamentario. O sea, no tenemos que hacer nada nuevo, tenemos que hacer lo mismo, pero no tenemos varios meses para hacerlo. Tenemos que hacerlo en plazo reglamentario, antes de pagar, porque entonces sí que hay consecuencias si no se arregla. Ahora lo vamos a ver a lo largo de la exposición, pero a mí lo que me interesa dejar el mensaje es: esto no es complicado, esto es lo mismo que hacemos,
pero eso sí, tenemos que cambiar el chip, ustedes y nosotros, porque necesitamos tener toda la información en el momento de hacer la facturación en el plazo reglamentario de ingresos. Si no, no vamos a poder facturar. Vamos a verlo. Bueno, el sistema de liquidación directa permitirá a la tesorería tomar un papel activo en el proceso de recaudación, minimizando los errores, optimizando la disposición de la información facilitada a empresas y trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal. Y esos son los objetivos del proyecto. Minimizar errores. Facturación por parte de la tesorería, es la tesorería que va a facturar. A lo largo de la ponencia verán esa calculadora. Esa calculadora es el módulo de cálculo que tenemos y siempre que lo vean es que estamos calculando. Y mejorar la relación con las empresas y la transparencia. Ahora van a verlo. Y antes que nada decir que Creta era el nombre inicial, ahora lo hemos cambiado, Sistema de Liquidación Directa, pero seguimos manteniendo Creta en fin, pues porque lo tenemos muy arraigado y no significa sino cálculo, recaudación, trabajador. No piensen en islas paradisíacas ni nada de eso, es simplemente cálculo, recaudación, trabajador. ¿Qué queremos obtener? Prevención de situaciones erróneas en la cotización y menor generación de deuda. Aplicaremos las reglas de cotización de la tesorería del momento de la liquidación. Actualmente no siempre aplicamos las reglas de cotización de tesorería, las aplicamos por un lado, por otro lado hacemos caso a los ficheros FAN que nos mandan ustedes, en fin, luego veremos un poco eso. Pero aquí desde el inicio aplicaremos las reglas de cotización. Habrá una mayor seguridad jurídica en la aplicación de los incentivos, tanto en derecho como en cuantía. Y, lógicamente, reduciremos la emisión de deuda y recargos por la subsanación de errores en las liquidaciones. Hay muchas, o sea, no nos engañemos, cuando hay diferencias de trabajadores o bonificaciones y no nos hacen caso va la reclamación de deuda y luego lo arreglamos cuando llega la reclamación de deuda. Eso genera recargos y genera incertidumbres y teniendo en cuenta cómo funcionamos nosotros, que la tarifa plana de 50 euros la hemos dejado casi eximia, pues es mejor tener la seguridad de que la bonificación que se están aplicando es correcta. Fiabilidad de la información utilizada para el cálculo y compartida con entidades externas. Habrá una mayor transparencia para la empresa sobre el detalle de lo que tiene que pagar y habrá una información integrada de la empresa y los trabajadores. Sustitución de la autoliquidación por la facturación y eliminación total del papel y la necesidad de la atención presencial. Habrá una simplificación de la obligación de cotizar de las empresas y un incremento de los servicios ofrecidos al empresario. Y una reducción de cargas administrativas para el empresario al tener que comunicar menos datos. Ahora luego lo veremos, eso lo iremos viendo a lo largo de la charla. Información disponible para el trabajador de lo cotizado por él a la Seguridad Social. Determinaremos el cálculo de la cotización a nivel de trabajador y, por lo tanto, el trabajador comprenderá mejor la cobertura del sistema, de dónde lo viene y esperamos lograr un acercamiento de la Seguridad Social al ciudadano. Necesidades del proyecto. Bueno, pues aquí, al igual que pasaba con el NOTES, que necesitamos una serie de cambios normativos, pues aquí para poder implantar todo esto necesitamos también una serie de cambios normativos. Necesitamos modificar la Ley General de la Seguridad Social. Yo voy a mencionarles únicamente 3 artículos porque cambian el concepto. Se modificarán muchos más, pero se tiene que modificar el artículo 19 de liquidación e ingreso de las cuotas porque van a pervivir durante un tiempo 3 sistemas de liquidación. El sistema actual de autoliquidación, el sistema de liquidación directa o facturación y el sistema de liquidación simplificada que llamamos, que es el de la tarifa, o sea, de las cuotas fijas de trabajadores autónomos, ¿no? Se tiene que modificar el artículo 26 en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, porque actualmente se considera cumplida la obligación de presentar los documentos con la transmisión del fichero FAN. Eso se modifica con el sistema de autoliquidación, se considerará que hay presentación en el momento que podamos calcular. Si no podemos calcular, no hay presentación, luego veremos las consecuencias de eso. Y el artículo 32 de determinación de la deuda por cuotas, porque ahora las cuotas se determinan o bien con lo que nos comunican el fichero FAN y si no hay presentación el promedio, la base máxima y mínima del grupo de cotización del trabajador. Con este sistema volvemos otra vez a la base estimada por la tesorería. Desaparecerá ese cálculo de base estimada promedio y volvemos otra vez a las bases estimadas. Se tiene que modificar los reglamentos, el de cotización, el de recaudación, el de afiliación, la orden ministerial que desarrolla el Reglamento General de Recaudación y se tiene que dictar una nueva orden ministerial para regular todo este sistema de liquidación directa.
Cambios organizativos y de la operativa de la propia tesorería. Tenemos que asegurar que disponemos la información de cotización y afiliación y la disponemos con calidad para poder efectuar el cálculo. Y tenemos que revisar procedimientos y organización para una atención dinámica y telemática. Tenemos que revisar, por ejemplo, por nuestra parte, las autorizaciones extraordinarias para la presentación de altas, bajas y variaciones de datos. Hay empresas, no muchas, pero a nivel nacional, que en estos momentos tienen 30 días para presentar la baja. Si tienen 30 días para presentar la baja, no podemos calcular. Por lo tanto, eso se tiene que revisar. Las empresas, lo que he dicho antes, tienen que comunicarnos la información y nos la tienen que comunicar en plazo. No nos vale después. Tenemos que revisar actuaciones que la tesorería permite, como por ejemplo la anulación de las altas en las 72 horas siguientes a través de red. Ese es algo que también está en el aire, si eso se va a poder mantener o no se va a poder mantener. En fin, que tenemos que cambiar todos un poco la mentalidad. Repercusión en las empresas y en los autorizados, tienen que adaptar su información. La información que tienen que adaptar es la suya con la de nuestra base de datos, que quiero recordar que la información que tenemos en nuestra base de datos es la que nos han comunicado ustedes. Lo que pasa es que lo que tiene que desaparecer es esa disparidad entre la base de datos que nosotros tenemos, que nos han comunicado ustedes, y la base de datos que ustedes tienen al final cuando nos mandan el fichero FAM, porque hay una serie de variaciones que no nos han comunicado. Integración de la información de otras administraciones públicas. Para poder calcular necesitamos la información de la agencia tributaria, necesitamos saber si se encuentran al corriente o no se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Necesitamos la información de las entidades gestoras, el INS, el ISM, las mutuas, por el tema de todas las prestaciones de IT, maternidad, paternidad. Y necesitamos el Servicio Público de Empleo Estatal, la información sobre todo de los ERES. Y todo eso lo necesitamos en el mes para poder calcular. El sistema de liquidación directa supone cambios en el procedimiento de presentación de liquidaciones y una nueva filosofía de trabajo en la que la clave del éxito es que los datos utilizados para la facturación sean correctos. O sea, si yo voy a facturar, voy a calcular la liquidación, necesito que los datos sean correctos. Por lo tanto, primer problema, necesidad de nivelar las bases de datos de la empresa con la tesorería. Yo aquí, dos recomendaciones. Primera, hagan caso, y hagan caso ya a los mensajes del RED. Porque todo lo que les estoy diciendo aquí es lo que les estoy diciendo ya en el RED. Lo que pasa que si hay diferencias de trabajadores, pues no nos hacen caso. Si yo lo tengo de alta, pues como me pagan al final lo que ustedes quieren, pues no pasa nada. Si lo tengo de baja, la base que ustedes me están declarando la tengo perdida por ahí hasta que ustedes o me dan de alta al trabajador o me piden una devolución de cuotas. Si tengo diferencias por bonificación, por deducciones, resulta que al final les mando la reclamación de deuda y entonces vienen y es cuando vienen y me justifican, pero hasta ese momento ustedes han salvado la situación porque han presentado los documentos. Y si no procedía, pues pagarán y pagarán con recargo, y si procedía, lo arreglaremos. Con el nuevo sistema, lo que va a pasar es que no van a poder facturar si esa información no me coincide. Debe remitirse únicamente la información no disponible en tesorería para realizar el cálculo de la liquidación. Los trámites de afiliación deben presentarse con antelación a la presentación de la liquidación de cuotas. Habrá una mayor exigencia en las consecuencias de las comunicaciones extemporáneas. Ahora veremos luego eso en qué se traduce. Y bueno, les he dicho que hagan caso de los mensajes, pero el otro tema es que ustedes tienen la información y es el IDC. Saquen el IDC y empiecen ya a conciliar los datos suyos con los nuestros. Sí que, bueno, el otro día pues ya pidió alguien y está trasladada la petición a Madrid, a ver si puedo tener los IDC de todos a la vez y no tener que estar, bueno, pues eso ya está pedido, porque si ustedes van a tener, si les pido que concilien, pues intentar facilitarles las cosas, pero dos mensajes claros que quiero dejarlos bien remarcados. IDC, sáquenlo, cuadren los datos. Si eso, el día que estén ustedes obligados a incorporarse, cuadra, no van a tener problema, y empiecen ya a hacer caso a los mensajes de red. Nuevo procedimiento. Adaptación al nuevo procedimiento de intercambio de información y utilización de nuevos servicios proporcionados por el sistema de liquidación directa. Luego veremos, vamos a ver datos e información. Aquí tenemos una comparativa entre modelos, modelo actual y modelo CRETA, o sistema de liquidación directa. El modelo actual
Los cálculos son realizados con la información remitida por la empresa en el fichero FAN. O sea, por eso les digo, yo me trago el fichero FAN, me lo creo y calculo de acuerdo con eso, o calculo de acuerdo con información que yo tengo, pero calculo. Y ustedes salvan la situación pagando. Los cálculos se efectúan a nivel de código cuenta cotización y los efectos de la presentación son a nivel de código cuenta cotización. La transparencia la tendrán, yo la dejaré aquí colgada, lo digo por si la asociación luego la quiere repartir, ¿eh? El modelo Creta. Los cálculos se realizan en base a la información disponible en nuestra base de datos y una información mínima comunicada con la empresa. Y la información disponible en nuestra base de datos, repito, es la que ustedes nos han comunicado. Se efectúan los cálculos a nivel de trabajador y los efectos de la presentación son a nivel de trabajador. Aquí rompemos uno de los grandes tabús que tenía la tesorería, que cuando preguntaban, ¿puedo liquidar por parte de los trabajadores? No, me tienes que hacer la liquidación. Una L00 va por la totalidad de los trabajadores. No puede haber una L00 con parte de los trabajadores, ¿eh? Este principio se rompe y va a haber presentación a nivel de trabajador, porque habrá trabajadores de los que podré calcular la liquidación y entonces habrá presentación, y habrá trabajadores de los que no podré calcular la liquidación y entonces no habrá presentación. Y yo les voy a facturar por los trabajadores que sí que he podido calcular la liquidación. Ese es el gran matiz con lo que hay ahora. Ustedes mandan fichero FAN y hay presentación de todos los trabajadores incluidos ahí. Luego no habrá presentación de todos los trabajadores, habrá presentación únicamente de los trabajadores que yo pueda calcular. Si no los he podido calcular, no hay presentación. ¿Qué tiene que comunicar la empresa? Solo será necesario comunicar la información no disponible en las bases de datos de la tesorería de aquellos trabajadores que constan en alta en el fichero y de los que existe obligación de cotizar. La información que el usuario debe comunicar es la base de cotización, el número de horas en contratos de tiempo parcial. Esta es necesaria porque a pesar de que los contratos a tiempo parcial tenemos el coeficiente, pero no sabemos la jornada habitual de la empresa. Como no sabemos la jornada habitual de la empresa, me tienen que comunicar las horas, porque ahí lo que calculamos, lo que comprobamos es que la cotización es por la base mínima por hora. Los coeficientes a tiempo parcial en ERES, el importe de las horas extras, las horas complementarias, las compensaciones de pago delegado. Ahí podríamos calcularla nosotros, pero como es competencia de nuestros hermanos, pues no nos metemos. Entonces ya comprobarán ellos luego lo que ustedes nos han dicho que han hecho de pago directo, de pago delegado, perdón. La bonificación por formación continua, las específicas para determinados colectivos, percepciones de artistas, las toneladas de tomate, el sistema especial de tomate, que no nos afecta, las horas de bonificación por la formación teórica, la modalidad de salario, los grupos diarios con cotización mensual, grupos 7-11 que tienen cotización diaria, pero que muchas empresas optan por la cotización mensual, entonces eso hay que marcarlo. Esa información, como no la tenemos, es las que... ¿Cómo obtenemos los datos? El resto de datos que ustedes no nos han comunicado. Pues lo que hemos dicho antes, tengo que recurrir a fuentes externas, tengo que recurrir al SEPE, tengo que recurrir a las entidades gestoras, tengo que recurrir a las mutuas y tengo que recurrir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para obtener la información no disponible por nuestra parte, que ustedes tampoco nos tienen que comunicar. ¿Y cuándo se obtienen los datos? Pues debemos disponer de la información detallada de trabajador y empresa necesarios para el cálculo correcto de las cotizaciones antes de la liquidación. O sea que tenemos que tener toda esa información en plazo reglamentario de ingreso. Los autorizados deben garantizar que la información de que disponen es congruente con la existente en la tesorería. Repito, y de fe, y hagan caso a los mensajes de error. No significa que nosotros vayamos a tener razón. La razón quizá la tengan ustedes, pero si me comunican inicialmente una situación que luego se modifica y no me comunican la variación, nos quedamos desfasados. O sea, no se trata aquí de que nuestra información sea la única y verdadera. La información que yo tengo es la que ustedes me han dado. Y puede ocurrir que no me hayan completado el resto de la información, entonces es necesario garantizar esa congruencia. A lo largo de la ponencia y en muchas transparencias insistimos mucho en esto, porque es que es básico para que funcione. Para que el sistema funcione y no genere problemas, es básico esta concordancia de datos. Los autorizados deben comunicar las variaciones de datos de los trabajadores en plazo y deben remitir las bases de cotización de cada trabajador fraccionando las mismas por tramo, identificados con las correspondientes fechas desde y hasta. Y aquí surge una novedad, el tramo. El tramo va a tener una importancia fundamental. El tramo es cada una de las partes en que se fracciona un periodo de liquidación en el que las condiciones de cotización de un trabajador de alta de una empresa son coincidentes en su totalidad. O sea, la cotización de un mes se fracciona en tramos. Cada tramo es cuando la cotización es idéntica. Si se modifican las circunstancias de la cotización, entonces hay que cambiar de tramo. Pero no se asusten. Los tramos se calculan de forma automática por el programa de nóminas, en base a la información suministrada por el usuario.
Esperemos que lo calcule el programa de nóminas, es lo que más trabajo nos ha dado y más guerra nos ha dado, pero para ustedes es transparente. De hecho, bueno, luego lo comento. Los usuarios deben comunicar variaciones de situaciones en el ámbito de afiliación con la fecha de inicio y finalización de las mismas. Deben remitir las bases de cotización de cada trabajador fraccionando las mismas por tramos y cada tramo se identifica con una fecha desde hasta. Si los tramos comunicados por el usuario no coinciden con los construidos por la tesorería, la liquidación de las cuotas del trabajador correspondiente no se podrá realizar y si no se puede realizar no hay presentación. Y repito, el tramo se construye con la información disponible y la información es la que tenemos y la que tienen ustedes, que es la que debemos hacer coincidir. Se han estado realizando trabajos de verificación de la entidad entre ambos tramos con inicios en el periodo de recaudación de junio de 2013. Esto lo ampliaré luego la información. ¿Qué deben comunicarnos? Definición de tramo y parámetros determinantes de su fraccionamiento. La misma definición de la transparencia anterior. Cada una de las partes en que se fracciona un periodo de liquidación en el que las condiciones de cotización de un trabajador de alta en una empresa son coincidentes en su totalidad. ¿Qué motiva un tramo? Todo esto que tienen aquí. Motiva un tramo los periodos de alta. Siempre que haya una alta o una baja, hay una modificación de tramo. Hay dos excepciones ahí, que son la huelga legal y periodos sin actividad, porque ahí no hay alta y baja, sino que lo que hay es en el mensaje, lo comunican, ¿no? Variación de datos de grupo de cotización. Siempre que haya una variación de datos de grupo de cotización es un cambio de tramo. Y a ustedes a lo mejor no les repercute, porque hoy tal día, como están los grupos de cotización, cotizan todo lo mismo y a lo mejor en la base de cotización seguramente será la misma. Y en la cuota a pagar y en la cotización no repercutirá, y eso seguramente hoy pues ni nos lo comunicarán porque no tiene trascendencia. Pero ahora cada vez que se comunique un grupo de cotización genera un tramo distinto, hay un cambio de tramo. Cuando se cambia la ocupación, por el tema de la cotización de accidentes, inactividad, la categoría profesional, el tipo de contrato y el contrato a tiempo parcial, y aquí observen los colores estos, aquí abajo tienen que proporcionar la información. Todo esto lo proporciona el empresario, aquí puede ser tanto empresario como la tesorería al hacer las validaciones. Un contrato temporal, cuando alcanza su duración máxima, si ustedes no nos comunican el cambio, nosotros sí que lo transformamos en indefinido. Si ustedes me vuelven a mandar el mensaje diciendo que es un temporal y es un contrato temporal, lo va a rechazar, no vamos a poder cuadrar. Por lo tanto, el hecho de que nosotros ahora lo cambiemos de oficio y que no tenga repercusión y que cambiemos un contrato temporal indefinido, pues no afecta en estos momentos. Habrá una discrepancia de datos y ya está. Pero cuando esté el CRETA operativo sí que hay un problema, porque si ustedes me siguen mandando el fichero con que es un contrato temporal, lo va a rechazar, porque para mí ya ha sido indefinido. Por lo tanto, tengan en cuenta eso, que puede ser que lo cambie yo y ustedes no, pero ustedes al final lo tienen que cambiar también en la comunicación que me hagan, porque yo he aplicado una variación de datos que debe motivar un tramo distinto. Cambio de puesto de trabajo, si hay un riesgo durante el embarazo. El vínculo familiar, a mí me extrañó, pero cuando lo comentábamos me decían, es que hay divorcios. Entonces, si hay un divorcio, hay un cambio de vínculo, o hay matrimonios, ¿no? Y hay un cambio del vínculo familiar. Las relaciones laborales de carácter especial o la pérdida de beneficios. Hay un cambio de tramo por peculiaridades de cotización, cuando por el tema de deducciones, si se acaban o se inician. Y hay otras situaciones que ahí verán que ninguna de esas las comunican ustedes, son las ICEs de pago delegado, las prestaciones de corta duración, el pago directo, paternidad, maternidad, las suspensiones por regulación de empleo de los ERES, acontecimientos catastróficos. De aquí, en estos momentos en los que tenemos problemas en las suspensiones por regulación de empleo de ERES. Yo no sé qué acabará saliendo, pero lo probable es que al final la decisión que se adopte es que nos creamos la información que ustedes nos den y comprobemos después con el SEPE, porque va a ser muy difícil que el SEPE esté en condiciones de proporcionarnos esta información en el plazo reglamentario de ingreso. Esta está en el aire, pero esta seguramente acabaremos, ya les digo, aceptando lo que ustedes nos digan con comprobaciones posteriores. Y acontecimientos catastróficos. Vamos a ver cómo se hacen los tramos. Vamos a ver únicamente los supuestos de alta y baja, no vamos a ver ningún otro más, porque si no nos perderíamos. Cada vez que se produzca un alta hay un inicio de tramo. Por lo tanto, un alta, el concepto sería inicio de la actividad y el dato sería fecha real de alta.
Si la fecha real de alta es anterior al día primero del periodo de liquidación, el inicio del tramo será el día primero del mes al que corresponda el devengo de cuotas. Fin de tramo, cada vez que se produzca una baja. Y aquí tenemos si la baja está comunicada en plazo o la baja comunicada fuera de plazo. Si la baja está comunicada en plazo, pues el concepto será fecha de finalización de la actividad y habrá un dato que será la fecha real de baja. Y acabaremos y no habrá ningún problema. Pero ¿qué pasa si la baja se comunica fuera de plazo? Entonces aquí el concepto ya no es fecha de finalización de la actividad, sino fecha de presentación de la solicitud y el dato será la fecha de presentación o fecha de mecanización. ¿Y qué pasará? Que se generará un tramo entre el día natural posterior a la fecha real de baja y la fecha de efectos de la baja, salvo que el trabajador con fecha posterior a la fecha real de baja tenga un registro de situaciones similares al alta 01, las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Vamos a ver esto con calma. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Ustedes ahora me presentan la baja fuera de plazo, ustedes me mandan la cotización y no pasa nada, y yo luego genero una reclamación de deuda por retraso en la presentación de parte baja, o tienen que irse a la administración a acreditar el cese efectivo. Hay obligación de cotizar hasta el día de presentación de la baja, salvo que se acredite el cese efectivo de la actividad con anterioridad, y esto ustedes lo arreglan yendo a la administración ahora. No lo cotizan, van a la administración, si sale una reclamación de deuda lo arregla. ¿Qué va a pasar ahora? Que le voy a facturar. Le voy a facturar y para poder aceptar la facturación me tendrán que pagar eso, salvo que inmediatamente se vayan a la administración y lo metan en plazo, en el periodo reglamentario de ingreso. Repito lo que he dicho al principio, no es nada nuevo, es lo mismo que hacemos, pero tenemos que invertir los tiempos. O sea, aquí la situación es que yo le voy a facturar ya por ese periodo, porque hay obligación de cotizar, salvo que me acrediten el cese efectivo de la actividad, y eso lo hacen yendo a la administración ahora. Y es uno de los pocos trámites que no podrán arreglar telemáticamente y tendrán que seguir yendo a la administración. Esto es importante, porque se van a encontrar, si esperan hasta el final y no han presentado la baja, se van a encontrar con esto. No va a servir que presenten la baja. O sea, repito, no es nada nuevo. Lo único que cambia es que tenemos más prisa todos. Ustedes y nosotros. De hecho, yo no sé si ustedes, los que están aquí, habrán recibido ya nosotros lo llamamos el diestra. Nosotros estamos depurando ya situaciones que no nos cuadran y estamos pidiendo, por ejemplo, ahora estamos haciendo repaso de, creo que son deducciones, ¿no? El diestra, el uno este, creo que son las deducciones que no nos acreditan, nos tienen que acreditar el grado de minusvalía, ¿no? Exactamente. Estamos mandando ya a empresas avisos para que nos justifiquen datos que no nos cuadran, porque nosotros estamos ya trabajando también por nuestra parte para ir depurando todas estas incongruencias que estamos detectando, vamos, y estamos depurando internamente nosotros una serie de datos, pero otros los estamos mandando para que los depuren ustedes, no que los depuren, sino que nos acrediten que tienen el derecho. Si no han recibido ustedes ninguno, pues mejor, ¿no? Bueno, y el fin del tramo, situaciones de alta al fin del periodo de liquidación, el fin de tramo será el último día del mes al que corresponda al devengo. O sea, si yo lo tenía de alta antes y lo sigo teniendo de alta el último día, pues el tramo, solo habrá un tramo que será del día primero al día último de mes. Si hay múltiples altas o bajas o inicios y ceses en la actividad en un periodo de liquidación, se genera un tramo para cada una. Vamos a ver un supuesto. Este es un supuesto claro. Una empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con 3 trabajadores. Liquidación de enero del 2013. El trabajador fue alta, lo tiene aquí abajo, el 20 de enero del 2012. Por lo tanto, el 1 de enero está de alta, por lo tanto, tenemos un inicio de tramo desde el 1 de enero. No tiene baja, por lo tanto, tenemos un fin de tramo el día 31 de enero y la cotización de este trabajador, la facturación de este trabajador es un único tramo. Tenemos ahora este trabajador, donde tenemos un alta el 20 de noviembre del 2012, un alta el 5 de marzo del 2012, por lo tanto el 1 de enero del 2013 está de alta, y una fecha real de baja el 11 de enero, presentada el día 25 de enero. Lo que les he comentado, aquí me va a generar dos tramos. Tengo un tramo desde el día 1 hasta el día 11, que es por la parte trabajada, y tengo un tramo 2 desde el día 12 hasta el día 25. Esto es lo que se tiene que ir a la administración para meter esa baja en plazo, si no le facturaré. Y facturaré en estos momentos, en estos supuestos, es un supuesto de
de retribución sin actividad y va por base mínima. No sabemos en la norma qué puede pasar, a lo mejor sale en la norma que dice que por bases estimadas o por las mismas bases por las que ha cotizado durante el mes anterior, o sea, durante el resto del periodo. Eso ya será, eso normativamente se regulará cómo facturamos. Y ahora tenemos un trabajador C, un trabajador 3, donde tiene una fecha real de alta el día 2 de enero, aquí estamos en el mismo mes, una fecha de baja el día 8, otra fecha de alta el día 9, una fecha de baja el día 12, otra fecha de alta el día 15, una fecha de baja el día 27, y todas presentadas en plazo. Por lo tanto, tenemos 3 tramos. En estas dos situaciones, pues normalmente ahora no tienen repercusión. Bueno, normalmente no tienen repercusión. Aquí en total creo que son 24 días. Ustedes ahora hacen una liquidación por 24 días, hacen la transmisión y dicen que hay 24 días y hemos acabado. Aquí no, ahora tengo, a pesar de que aquí el día 8 y el día 9 no hay interrupción, pero se construyen 2 tramos, porque hay un tramo cada vez que hay una alta y una baja. Por lo tanto, como tengo un alta el día 2, pues un tramo que se inicia el día 2 y se acaba el día 8, y sin interrupción el día 9, se acaba el día 12, el 13 y el 14 en blanco porque no hay cotización, y el 15 un nuevo tramo hasta el día 27. Si aquí además hubiésemos tenido que la fecha de presentación en lugar del día 27 hubiese sido el mes siguiente, pues lo facturaría. ¿Queda claro este tema? No, es que puede ser lo que impida la facturación llegado el momento, ¿no? Y si no hay facturación, no hay presentación. Si no hay cálculo, no hay presentación. Y si no he podido construir los tramos, acuérdense lo que les he dicho, si los tramos no coinciden, los generados por la tesorería, por los que ustedes me indican, no habrá conciliación y no se podrá facturar. Solo se envían trabajadores con variaciones respecto al mes anterior. No será necesario remitir todos los meses la totalidad de los datos necesarios para el cálculo, dado que existe la opción de recuperar la base del mes anterior, para aquellos trabajadores que no sufran variaciones. Existe obligación de comunicar al menos una vez las bases de cotización de los trabajadores y el resto de información necesaria para el cálculo de la liquidación, y además cuando existan variaciones respecto a lo comunicado anteriormente o existan nuevos trabajadores incorporados, ¿no? Por ello, el procedimiento de presentación diferencia entre el primer mes y los sucesivos. Primer mes. Se entiende por primer mes aquel en el que el usuario debe comunicar la información necesaria para el cálculo de cuotas. ¿Cuándo será un primer mes? En enero siempre, porque habrá salido la orden de cotización y entonces pues, se pueden haber modificado las bases, por lo tanto en enero siempre. El mes del año que nace la obligación de cotizar, pues cuando se contrate un trabajador nuevo nace la obligación de cotizar, ahí habrá que comunicar inicialmente la base. O en el mes de migración del medio de transmisión de red internet a red directo. Como luego lo verán, luego lo veremos, hay 3 meses de pruebas. En el momento que dejen red directo y pasen a Creta, pues entonces ahí me tienen que comunicar la base en ese mes inicial. En los segundos meses sucesivos no es necesario que el usuario comunique toda la información. Existe la opción de, si no hay cambios, solicitar la recuperación de las bases y el resto de datos obligatorios presentados en el mes anterior, que ustedes tienen los trabajadores que tengan, pero no ha habido absolutamente ningún cambio, le piden recuperarlo del mes anterior y punto. O informar únicamente las bases y el resto de datos de trabajadores que sufren variaciones o las de nuevos trabajadores. Y aquí les puedo decir, porque el otro día pues ya preguntó a alguien, oye, pues si tengo que buscar todo eso me voy a volver loco y tal, ¿y lo puedo mandar todo? Lo puede mandar todo, pero lo lógico es que si el programa de nóminas funciona bien, les seleccione ya lo que tienen que mandar. No se trata de que ustedes vayan buscando trabajador a trabajador a ver si ha habido variación de datos o no. Se supone que el programa de nóminas lo tiene que tener controlado. No obstante, por si surge la duda, se puede mandar todo otra vez, ya seleccionaremos, pero entonces si optamos por esa vía, pues una de las grandes ventajas del sistema, y es que no estar mandando todos los meses toda la información, pues se pierde, ¿no? Hemos acabado con datos e información, vamos a ver el procedimiento. El acceso a afiliación para extraer la información relativa a la totalidad de los trabajadores para los que existe obligación de cotizar se realiza una sola vez, cuando el usuario inicia la presentación de la liquidación por cualquiera de los medios existentes. O sea, ustedes me piden o recuperar bases del mes anterior o me mandan las variaciones, en esos momentos accedo al fichero general de afiliación por una única vez y obtengo toda la información. A partir de ese momento se da de alta la liquidación y el sistema accede a las alertas del fichero general de afiliación, siempre que se realicen actuaciones vinculadas con la presentación de las mismas.
La alerta es la campanita que tienen aquí y es que acceso al fichero general de afiliación para control de cambios hasta el momento de cierre de la liquidación. Yo les mando un fichero con lo que no cuadra y ustedes lo arreglan. Entonces, ¿qué hacemos? Que se crea un sistema de alarmas cada vez que ustedes arreglan algo. Por lo tanto, luego al final yo no vuelvo a acceder al fichero de afiliación, salvo únicamente a lo que el sistema haya generado una alarma porque ustedes a su vez han hecho una actuación que motiva la alarma. Las ventajas de tratamiento de las alertas es que minimizan el volumen de información a tratar y agilizan el proceso de cálculo de la liquidación. Perdón. Los cálculos se realizan para cada tramo del trabajador en función de las peculiaridades de cotización obrantes en el fichero general de afiliación, acumulándose las bases y cuotas calculadas al trabajador. Lo que hemos dicho al principio, el sistema cambia. Ahora calculamos trabajador a trabajador. Y una vez ya tengo todos los trabajadores de la empresa, lo acumulo. Y a continuación entro a los cálculos que afectan a la empresa, como son la bonificación por formación continua, que esa no es aplicable al trabajador, la fecha de plazo reglamentario, si hay unas diferencias de convenio, en fin, este tipo de situaciones, hasta obtener la liquidación completa de la empresa. Ahí trabaja el módulo cálculo, que es la calculadora esta que tienen en el ángulo superior izquierdo, y que ese PCRT significa proceso cálculo recaudación trabajador, no significa otra cosa. Las características del módulo de cálculo son que es un sistema único para todo el proceso, encargado de tratar y calcular las liquidaciones en cualquiera de las situaciones en las que se encuentra la misma, fase de presentación y fase de seguimiento de liquidaciones, con independencia de la aplicación que solicita el cálculo. ¿Qué significa esto? Esa fase de seguimiento de liquidaciones significa que cuando haga una transmisión, a esa transmisión de ese mes, a esa liquidación, se le asigna un código. Ese código permanece hasta que la empresa pague, aunque sea una subasta al final de un proceso ejecutivo, y vincula a todos los trabajadores. Si por una de aquellas luego hay que pedir una devolución de cuotas, que con este sistema esperemos que se reduzcan al mínimo porque la información la tendremos cuadrada, si yo hago una devolución de cuotas de algún trabajador en algún momento concreto, rastreará ese trabajador en qué liquidación estaba, en qué número tenía, con lo cual lo que se persigue es la vinculación total, desde el principio hasta el final de esa cotización por ese trabajador. Y esta fase de seguimiento de liquidaciones es eso, que no acabamos cuando se acaba el mes, sino que luego será lo que generará la reclamación de la providencia de premios si no se ha pagado, y será el que controlará esa deuda hasta el final del proceso. Almacena y suministro de información, guarda todos los cálculos de la liquidación y peculiaridades. Además, el sistema facilita información al usuario respecto a los cálculos de la liquidación a nivel de trabajadores, de lo que estamos comentando. Vamos a ver un poco un diagrama cómo funciona el procedimiento. El autorizado pide la liquidación, bien porque comunica los datos, base, en fin, lo que hemos visto antes en la transparencia de bases, cambios de actividad, ¿verdad? O bien porque acepta bases del mes anterior. La tesorería comprueba y genera una liquidación total si todo es correcto. ¿Que no es correcto? Comunica errores al autorizado. El autorizado corrige la información de la tesorería si hay datos incorrectos o comunica nuevos datos si lo que pasaba era que faltaban datos. Y entonces ya la tesorería valida y procede a la liquidación total. ¿Que no se puede cuadrar? Pues entonces hacemos el recibo por los trabajadores correctos. Y entonces lo que tenemos es una liquidación parcial. Recuerden lo que les he dicho antes. Al que no podamos facturar, al que no podamos calcular, no habrá facturación, no les pedirá el pago, pero no habrá presentación. Y luego vendrá la providencia de premio por las bases que consideremos. Ahora transmiten el fichero FAN y hemos acabado, y luego vendrá lo que vendrá, pero es que ahora les voy a impedir pagar. Y repito, no se asusten, es hacer lo que hacemos, hagan caso de nuestros mensajes de aviso de red y sobre todo el IDC, conciliar los datos. El autorizado insta el procedimiento para la facturación, puede solicitar la liquidación hasta el penúltimo día del mes de recaudación. Tiene una explicación, y es que normalmente muchos procesos de estos son nocturnos. Si me lo piden el último día ya no me va a dar tiempo. Por lo tanto, puede instar el procedimiento hasta el penúltimo día de recaudación. Pero claro, si hay errores va a ser prácticamente imposible que concilien. Por lo tanto, no recomiendo esperar al último día. Se transmite únicamente la información no disponible en tesorería, bases por tramos, coeficientes a tiempo parcial. Solo se remiten los datos de trabajadores que sufren variaciones respecto al mes anterior.
y los efectos de presentación se producen cuando se puede calcular, es decir, transmite únicamente la información no disponible de la tesorería. Queda la tabla que hemos visto de coeficientes, horas extraordinarias, bonificaciones y tal, esa no la tengo, o sea, sí que me la tienen que comunicar todos los meses si hay datos, aunque no se modifique la base, y solamente las variaciones de datos de los trabajadores con respecto a la información del mes anterior. La tesorería factura cálculo en base a la información de afiliación y a la proporcionada por el INS, el SEPE y las mutuas. Es lo que hemos dicho, necesitamos por un lado la información de ustedes y por otro lado la información que nos tienen que proporcionar organismos externos. Con carácter previo a la generación del recibo se remite al empresario un borrador de los cálculos. La tesorería el día 24, 28 y diariamente a partir del día 28 cierra los borradores y emite los recibos de liquidación sin perjuicio de que el empresario pueda solicitarlo de forma anticipada. Cerraremos el día 24 y 28, cerraremos siempre que esté conciliado todo. O sea, si llega el día 24 y el día 28 está todo conciliado y ustedes no han pedido el borrador, nosotros, o sea, no han pedido la liquidación, nosotros la generaremos y el día 28 ya la generaremos de lo que tengamos, ¿no? Y se actualiza el cálculo en el momento del cierre. Aquí es cuando, en este momento, controlamos todas las alertas que hemos visto antes por si ha habido alguna modificación del fichero general de afiliación que hace que tengamos que volver a calcular, y en este momento es cuando lo volvemos a calcular. Si no se puede hacer la facturación, pues la tesorería comunica al empresario los errores y la información que necesita para completar el cálculo de liquidación. Aunque no estén todos los trabajadores correctos, la tesorería permite consultar a aquellos trabajadores calculados. Pues, lo que hemos comentado, no se esperen al final, háganlo al principio porque les vamos a comunicar todos los errores que impiden el cálculo. Eso es lo mismo que comunicamos ahora con mensajes de red, pero que no impide que se presente la liquidación y que haya una presentación, pero que ahora sí que lo va a impedir. El autorizado podrá subsanar los errores que impiden el cálculo antes de finalizar el periodo de presentación por procedimientos en la mayor parte telemáticos. En la mayor parte, porque el retraso en la presentación de la parte baja van a tener que ir a la administración para acreditarlo. Y es probable también que si hay algún tema de minusvalías, pues también hayan que ir a la administración para acreditar el grado de minusvalía. Si no es posible corregir los errores, a partir del día 24 la tesorería emite un recibo de liquidación parcial con los trabajadores que haya podido calcular, siempre y cuando el autorizado lo solicite. Recuerden, a partir del día 24 la tesorería inicia de oficio, pero inicia los calculados, o sea, los correctos en su totalidad. Ustedes pueden pedirlo también si consideran que ya que el error que les estamos diciendo no se va a poder subsanar en el mes o va a ser imposible hacerlo, ¿no? Corrección de errores, si se corrigen los errores, liquidación total, y lo mismo, si no se corrigen los errores, posibilidad de liquidación parcial. Bueno, este es el mismo esquema de otra forma, ¿no? Tenemos que el usuario solicita las bases, manda el fichero de bases. Si manda el fichero de bases, se presupone que todo lo demás no ha variado. O bien nos solicita el borrador, la tesorería valida, tienen aquí la calculadora, el PCRT, si todo es OK, borrador de la relación nominal de trabajadores y el documento de cálculo de la liquidación. Si todo no es OK, pues faltan datos para el cálculo, fichero de respuestas, informa de los trabajadores con errores y corrige errores que impiden el cálculo. Y en este caso también se puede conocer los cálculos de los trabajadores conciliados. O sea, hemos conciliado una serie de trabajadores y en esos momentos pueden conocer también los trabajadores conciliados lo que le hemos calculado por cada trabajador. Cierre de liquidación. O sea, hemos llegado a un supuesto anterior en el cual hemos obtenido, o sea, una liquidación con un borrador total o parcial, pero ahora hay que confirmarla. Entonces, el usuario lo podrá hacer hasta el día 20. Por el tema del cargo en cuenta. Se sigue manteniendo el cargo en cuenta, por lo tanto, puede hacer. Y la tesorería cerrará de oficio el día 24, 28 y diariamente a partir del día 28. Eso no significa que después del día 20 el usuario no pueda seguir pidiéndolo y que el usuario no pueda, como hemos visto, a partir del día 24, pues pedir cierres parciales. El fichero general de afiliación hace una última comprobación, accede al sistema de alertas, se calcula y ahí ya sale la relación nominal de trabajadores y el recibo de liquidación de cotizaciones definitivos. Antes lo que salían eran borradores. O sea, primero solicitan, les mando un borrador, cuadran o concilian, pero tienen que volver a pedir luego la confirmación. En ese momento se obtiene ya el documento definitivo.
Esto es lo mismo, pero ya con otra presentación. Fichero, solicitud del borrador por parte del usuario, fichero de bases, si todo está correcto, borrador de la relación nominal de trabajadores, documento de cálculo. Si no, se pide el fichero de respuestas, informar a los trabajadores que no se ha podido calcular, hay que corregir las discrepancias y volver otra vez. Si todo es, perdón, que aquí falta... Aquí faltaban datos. Si todo es correcto, nos vamos ya directamente al cierre, solicitud de confirmación y ya está. Si todo no es correcto, pues recibo de liquidación de cotizaciones o de los parciales y fichero de los que no se han podido calcular, para que definitivamente tengan una información de aquellos trabajadores que no se han podido calcular, de los cuales no hay presentación y de los cuales habrá una providencia de apremio. Aspectos a recordar del nuevo procedimiento. Es necesario solicitar la liquidación para que la tesorería facture, no lo vamos a hacer de oficio, siempre tiene que haber una petición, aun cuando no vamos a presuponer que el hecho de no haberlo pedido significa que no han cambiado y podemos facturar por lo mismo. O sea, tiene que haber una petición. Los errores pueden ser corregidos por el empresario hasta el penúltimo día del mes de presentación, porque el penúltimo día del mes de presentación haremos en proceso nocturno y ya llegaremos al último día y lo que hagan el último día ya no se podrá corregir. Y los empresarios pueden conocer el cálculo antes de que se emita el recibo de liquidación. Recuerden que cuando estábamos en la fase de discrepancias decía que podían conocer, a lo mejor hemos coincidido, pero se dan cuenta de que hay algo que no han hecho y que debe modificarse y que ese cálculo no es lo que ustedes tenían pensado, pero en fin, se puede conocer antes. Y la clave del éxito de la facturación es que los datos sean correctos. Bueno, entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación, a la fecha de hoy? Les cuento un poco cuál ha sido el desarrollo. Esto lo empezamos en junio del 2013. En junio del 2013 una serie de provincias trabajaron con casas de nóminas y otra serie de provincias, entre las cuales estamos nosotros, trabajamos con empresas con nómina propia. Nosotros tenemos aquí varias empresas con peculiaridades a nivel nacional y no hace falta que digas cuáles son, y entonces siempre nos piden desde Madrid que a ver si las podemos implicar y siempre aceptan gustosos colaborar. Y hemos estado trabajando con ellos por nuestra parte. Hemos trabajado con 4 empresas. Entonces, desde junio del 2013, a partir de junio del 2013, ¿qué hicimos? Probar la construcción de tramos. Recuerden, ha sido la parte más compleja y además nos ha dado muchos problemas porque nos hemos encontrado con muchos temas. Pero esa fase la solucionamos y en octubre ya nos pusimos a validar trabajadores. Y en esa fase estamos. En la primera fase conciliar de tramos, pues en estos momentos estamos con un 97, un 98% de conciliación de tramos. O sea, refiero que la mayor parte de las discrepancias han sido resueltas y los tramos se construyen bien. Desde octubre lo que estamos haciendo ya con estas mismas empresas es esta validación, este cuadrar bases de datos, ¿no? Y hemos llegado a la situación actual. En la situación actual en la que estamos, a partir de marzo, bueno, antes de pasar a eso, les comento con qué nos hemos encontrado al hacer en todas estas pruebas. Pues bueno, inicialmente nos encontramos con circunstancias que imposibilitaban el cálculo. ¿Qué imposibilitaba el cálculo? Los tramos. Por parte de los usuarios, la conciliación, la falta de homogeneización de base de datos. Y por parte de las otras entidades, pues el INS, el SEPE, las mutuas, pues hemos tenido problemas con la situación de incapacidad temporal. No habíamos previsto, por ejemplo, las recaídas. Con lo cual cuando había una recaída ya no se construía el tramo, porque no estaba prevista la recaída. Tuvimos problemas con empresas colaboradoras de la IT por contingencias comunes. Tuvimos problemas con el SEPE por el tema de ERES, por el tema de la duración de las bonificaciones. Tuvimos problemas con la prestación de desempleo en los meses de 31 días. En fin, todo esto se ha ido solucionando, ¿no? Tuvimos problemas con las incapacidades, con las prestaciones de pago directo, porque al ser una prestación de pago directo, pues nos hemos encontrado con muchos procesos que no estaban cerrados. En fin, ahí ha habido que ir subsanando todas estas incidencias para poder calcular los tramos. Luego, una vez hemos calculado los tramos, ya teníamos el tramo correcto, entonces, ¿en cuáles eran las causas? Y lo digo un poco como mensaje para que sepan con qué se van a encontrar. ¿Cuáles eran las causas que impedían que conciliásemos, que cuadrásemos los cálculos de trabajadores? Bueno, el tipo de actividad.
O sea, la actividad que está de CENAE, que está vinculada a la cotización por accidentes de trabajo, sinceramente un desmadre. Entonces, ahí les insisto en que ese tema lo regularicen y que cuadre la actividad que tienen ustedes con la que tenemos nosotros. El tipo de cotización por desempleo, por los tipos de contrato. Ahí hemos tenido y seguimos teniendo muchísimos problemas. Y de hecho, lo que estamos ahora comprobando, lo que les he dicho antes, la comprobación que estamos haciendo de minusvalías y deducciones y cosas de estas, viene por las diferencias que nos han salido en el tipo de desempleo, que nos siguen saliendo bastantes. Por lo tanto, hay que cuadrar el tipo de desempleo. Con las deducciones nos hemos encontrado con deducciones aplicadas indebidamente, pero sorprendentemente no nos hemos encontrado con deducciones a las que se tiene derecho y no se aplican, y que sorprendentemente son casi un monto superior al de las que se aplican indebidamente. Nos hemos encontrado con contratos a tiempo completo y cuya base de cotización era inferior a la mínima. Todo esto sí que se construye el tramo, pero cuando llega esto impide cuadrar, y estos son errores, impiden hacer la facturación y por lo tanto impiden la presentación. Ahora en estos momentos, ¿qué hemos hecho? En marzo de 2014, yo no sé si ustedes lo saben, no sé si sí que sé de un caso en el cual hoy, esta mañana, tenemos una reunión en la tesorería con una serie de profesionales explicando también esto mismo, y había un profesional que decía, no, yo a la vuestra no voy, que yo voy a la del director provincial. Yo la que estoy haciendo aquí es informativa, pero sí que hemos seleccionado una serie de profesionales, les hemos dado 4 charlas, tendremos 80 o 90 profesionales, luego os explicaré los criterios de selección, que son los que hemos invitado a participar. Y estos están participando este mes, les hemos, en fin, a lo largo de este mes les hemos ido dando la explicación, les hemos ido dando la charla, y son los que van a participar en estos momentos en pruebas en la versión beta. La versión beta es esto, pero con más restricciones, más reducida. Y no permite probarlo todo. Por eso es restrictivo el proceso, porque las casas de nómina que están detrás también nos están diciendo que no hinchemos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver, en el proyecto han participado 16 casas de nóminas. Nosotros hemos tenido que seleccionar de todos los autorizados red que tenemos unos 7.000, hemos tenido que seleccionar a aquellos que trabajan con esas 16 casas de nóminas, que aquí en Valencia nos han salido 2.500 más o menos. Esos 2.500 tienen que cumplir a su vez una serie de requisitos que luego veremos, y que los han dejado reducidos a 1.025, creo recordar. Y de ahí hemos seleccionado una serie de profesionales que nos permitan llegar a 12.500 trabajadores y 1.500 códigos de cuenta cotización más o menos, que son los que con los que vamos a hacer las pruebas. Porque nosotros tenemos que empezar a cuadrar todo esto, tenemos que trasladar a las casas de nóminas todas las incidencias que se produzcan, y en todas las propias casas de nóminas también nos piden que no colapsemos. Estos han sido las 16 casas de nóminas que han participado en el proyecto. Hoy mismo hay en Madrid una reunión de la Tesorería General con el resto de casas de nóminas para trasladarles todos los criterios, y yo no sé si habrá aquí alguien con nómina propia, pero los de nómina propia al final, cuando se cuelguen en la intranet todos los requisitos, pues podrán, tienen que adaptar su nómina propia también a los requisitos. Entonces, en esa situación estamos. Por eso la selección ha sido restrictiva, ¿no? Esta gente, a partir de julio del 2014, entrará ya obligatoriamente, siempre que se hayan producido todos los cambios normativos. Entrará obligatoriamente, pero no digamos que no empezará a transmitir hasta octubre, porque hay 3 meses de prueba. En diciembre todas las casas de nóminas tienen que estar adaptadas ya. Para en enero sí que empieza ya con carácter obligatorio el proceso. Entonces, a partir de enero tienen aún 9 meses para cuadrar los datos, no pasa nada. A partir de enero de 2015 ya empieza con carácter obligatorio. ¿Cómo se va a determinar la obligatoriedad? Pues ustedes recuerdan que en NOTES vamos a hacer también notificación. Se han estado barajando varias alternativas, pero luego el sistema no es como para sacar una orden, una norma en el BOE y que diga que a partir de mañana empieza esto para todos, porque podemos crear un desmadre tremendo. Ustedes, nosotros, las casas de nóminas y todo. Por lo tanto, va a seguirse el mismo sistema que en el NOTES. Va a ser con una notificación. Pero así como en el NOTES notificábamos, seleccionamos por códigos cuenta cotización,
y entonces ustedes podían tener códigos cuenta cotización que ya estaban obligados, códigos cuenta cotización que no estaban obligados. Aquí el sistema va a ser distinto. Aquí son ustedes los que van a determinar la obligatoriedad en función de que estén en una casa de nóminas que esté adaptada y en función de que se sigan manteniendo determinadas restricciones o no, que luego veremos, que esperemos que en enero hayan desaparecido, si no todas, en su mayor parte. Pero aquí va a ser el autorizado red el que va a marcar la obligatoriedad del CRETA para la empresa. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, pues hará la selección y entonces a todos los códigos cuenta cotización de un autorizado red se les mandará la notificación. El autorizado red será segundo receptor, pero la notificación, como en notes, se mandará a la empresa que queda obligada. Pero serán ustedes los que determinarán la obligatoriedad. Por lo tanto, todos los códigos cuenta cotización de ustedes quedarán obligados a la vez. Cuando se haga, habrá 3 meses de prácticas y a los 3 meses ya será obligatorio, salvo que el autorizado empiece a transmitir antes. Si empieza a transmitir antes, pues a partir de ese momento será obligatorio. Convivirán los dos sistemas durante ese periodo, igual que ahora con lo que están haciendo en práctica. Lo que están haciendo prácticas ahora son prácticas, pero la transmisión me la tienen que seguir haciendo con el red internet o red directo y el fichero FAN. La notificación a los 10 días será puesta, se notificará telemáticamente en notes. A los 10 días ya saben que es obligatorio y a partir de esos 10 días empezará a computar el plazo de 3 meses para hacer las prácticas. Y a diferencia con el notes, que la impugnación paralizaba el recurso, o sea, la interposición de un recurso de alzada paralizaba la incorporación, aquí no. Aquí, aunque se interponga recurso de alzada, no se paraliza la obligatoriedad de inclusión en CRETA. En fin, y en resumen, tenemos que proceder a un cambio normativo y un desarrollo reglamentario para poder implantar esto. La Tesorería comunicará a los sujetos responsables y a su autorizado red la fecha de incorporación, repito, en función de las disponibilidades técnicas, en función de que las casas de nóminas estén adaptadas, y luego, como alguien comentaba el otro día, la casa de nóminas que no se adapte está fuera. Pues si esto o se adapta o está fuera. Y convivirán los dos sistemas durante un periodo de tiempo, el de autoliquidación y el de liquidación directa. Bueno, ¿cómo tenemos el beta? En estos momentos el beta ha diseñado la estructura de datos y la información necesaria y ya tiene diseñado el procedimiento de liquidación y cálculo. Supone un desarrollo intermedio del proyecto en el que los usuarios pueden probar alguna de las funcionalidades. Las empresas podrán conciliar su información con la tesorería con carácter previo a la implantación obligatoria del proyecto, minimizando los errores, las liquidaciones que no pueden ser calculadas. Y insistimos en lo mismo, se requiere un cambio de mentalidad por parte de ustedes, por parte nuestra, y hay que recalcar que se tramitan los datos, que cuadren y que las variaciones de afiliación, sobre todo, que eran las que más nos preocupan, se hagan en plazo, porque son las que más repercusión van a tener luego en esto.